Hay más de 1.500 denuncias en todo el estado de personas que dicen que les han robado sus bebés o que sospechan que ellos mismos fueron robados. En Euskadi la Fiscalía está estudiando más de 200 nuevos casos y raro es el día en el que no aparecen noticias sobre este escabroso asunto. ¿Se robaron bebés en hospitales públicos o privados? ¿Existió una trama que se benefició económicamente de este robo? ¿Estaríamos hablando de adopciones irregulares que nada tienen que ver con bebés robados? Esta noche trataremos el escabroso tema de los presuntos niños robados. Ya en los años 40, en plena posguerra, se hablaba de casos de niños robados que eran dados en adopción a familias del bando nacional que no podían tener hijos. En los años 80 se empiezan a publicar los primeros artículos denunciando casos, pero es el año pasado cuando salen a la luz cientos de denuncias que afectan a varias clínicas privadas e incluso a hospitales públicos. Son muy pocos los centros sanitarios que se prestan a hablar con los medios de comunicación sobre el tema de los presuntos bebés robados, pero el Hospital Donostia no ha tenido ningún inconveniente en recibirnos. Vamos a ir hacia la zona de partos, ¿te parece? Vale. Estamos ya en el paritorio y esto es una sala donde la señora que está embarazada y a punto de dar a luz va a estar monitorizada. Cuando el parto ya se pone en marcha con la anestesia, se ha aceptado tener la anestesia, etcétera, etcétera, pasaría aquí. Este es el paritorio. Cuando el niño ya ha salido del vientre, viene aquí. Y esto es una cuna de reanimación de los recién nacidos. Aquí es donde se observa al niño, donde si hace falta veis que está todo totalmente preparado para poder hacer una reanimación por parte de un pediatra que también está siempre en el hospital. Una vez que el niño ya está bien, una vez que el niño está sano, ha sido observado por todos los médicos, ¿qué se hace con él? Conviene que le acompañe la madre. Cuando nace un niño se hace un protocolo del parto, digamos. El ginecólogo, la matrona que ha hecho el parto, rellena todo lo condicionante con relativo a las fases esas que hemos visto y lo que ocurre en el parto. Y luego, si es caso, el pediatra, si ha tenido que intervenir, también hace un informe de qué es lo que ha ocurrido. Lo normal en los años 70, cuando el parto tenía lugar aquí, cuando la señora que venía a dar a luz, que le recibía una matrona, que llevaba adelante el parto, que podía decidir llamar a un ginecólogo de los 8 que había en esta época en este hospital que no estaba aquí. Y si las cosas podían torcerse, podían llamar a un pediatra que tampoco estaba aquí. No tiene nada que ver con lo que hay. En los años 70 no había todos esos sistemas que hemos visto de monitorización. Prácticamente lo único que tenían entonces las matronas era la trompetilla. Es como un fonendoscopio, pero aplicado al vientre de la madre. El ginecólogo la matrona podía escuchar el latido fetal y únicamente podía ver la frecuencia y si había irregularidades. Pero si el niño tiene algún problema, hay que hacerle alguna cura y se separa, ¿cómo se le identifica? Eso es, se hacen dos cosas fundamentalmente. Uno, identificarle con una pulserita y en segundo lugar se toma una muestra de la sangre del cordón umbilical que se deja en un soporte adecuado porque un estudio genético permitiría conocer quiénes son los padres del niño del que se ha obtenido esa sangre. ¿Cuáles son las posibilidades de que un niño se extravíe ahora mismo con todos esos sistemas? Yo no lo sé, yo afortunadamente no he vivido nunca una situación de estas. Sé que han ocurrido y esto normalmente se trata en cualquier sistema sanitario dentro de los sistemas de seguridad que hay. Seguro que habría alguna posibilidad, pero es muy remota. Hay que tener en cuenta una cosa, los informes médicos que hemos visto de los años 70 son a veces muy escuetos, demasiado escuetos, no permiten identificar ni siquiera a veces quién es el profesional que actúa en aquel momento, pero hay que tener en cuenta que en aquella época eso no estaba reglamentado. La primera administración que reglamentó el uso de la historia clínica fue precisamente el Departamento de Sanidad del Gobierno vasco, pero estamos hablando ya del año 1986, creo recordar. No tienen nada que ver los registros que podemos encontrar antes del año 75 con los registros de después del 75.
La madre de Eva dio a luz en 1977 a una niña que hubiera sido su cuarto hijo, pero según los médicos, nació muerta. A mi padre le dijeron que era un tema muy desagradable, que había muchísima sangre, que se ahorrara el trauma, que mejor no lo viera y que de hecho no sacaran el tema, que no se hablara nunca más. Entonces mi ama y mi padre vinieron a casa sin bebé y fue un tema zanjado que no se ha hablado para nada en mi casa hasta ahora, claro. Mi hermana mayor dijo, venga, vamos a pedir papeles y así pues ya sales de dudas, o sea, vamos a saber dónde está enterrada y listo. La cosa es que en lugar de tranquilizarnos, pues cada papel que hemos ido encontrando lo que ha hecho ha sido todo lo contrario. O sea, esto, vamos, que si no está muerta, desde luego ha habido errores clínicos por todas partes. Pues voy a esos bebés robados, a ver si tienen alguna pista, me pueden echar una mano en algo y a ver si llegamos hasta el final. Apa, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, soy Eva. Y yo, Charo, de esos bebés robados. Encantada. Dime, siéntate. Pues traigo aquí unos papelillos porque he estado investigando un poco por mi cuenta con mi hermana, pero bueno, como sé que vosotras lleváis el tema, pues para que me cuentes, para que me des tu opinión. Un poco, vale. Sí. Cuéntame por encima primero un poco. ¿Cuál es tu caso? ¿Qué es lo que te ha llevado a contactar con nosotros? Pues en el 77 mi ama da a luz, que sería su cuarto hijo, una nena, en Cruces. Y bueno, a ella le dijeron que había nacido muerta y ya está, pues el tema se paralizó ahí. La cosa es que, claro, he estado escuchando un montón de programas que tienen que ver con vosotros y, joder, cuanta más documentación hemos ido recabando, más nos hemos mosqueado con el tema. En Cruces, en el 77, ¿quién se hizo cargo del entierro? El hospital. El hospital. Sí. Primer punto sospechoso. Primero, no aparece en el cementerio. Segundo, el baile de fechas. Estas anomalías que detectas las tienes que añadir e incorporar en la denuncia. Igual es una tontería, pero viendo algún documental en ETV, vi que aparecía una cruz en concreto que cuando cogí los papeles de cruces... El historial médico, ¿no? Sí. ¿Qué refieres? Mira, aparece esta cruz... Cuando en el historial aparece que es un feto o un bebé muerto, es que aparezca una cruz sin más. Pero no esta. Y bueno, ya si nos venimos a esta otra, ya es demasiado. Es una cruz potenciada. Estamos en ello, pero tampoco no sabemos exactamente ni a qué se refiere, ni por qué, ni en qué casos. Antes, sí o sí, les bautizaban a los críos o les daban las aguas de socorro. Puedes dirigirte al arzobispado y solicitar en el registro a ver si consta si en esa fecha se administraron las aguas de socorro. Normalmente aparecen con el nombre de la madre. Me imagino la respuesta, pero tú solicítalo. Vale. La respuesta suele ser que no consta. Con toda esta documentación que tienes, y yo creo que puedes poner la denuncia, vamos, ya. No sé, si pongo denuncia puede que luego me denuncien a mí por difamación o algo así. Te van a denunciar si tú no vas a dar datos ni nombres. En la denuncia simplemente muestras las irregularidades que a ti, que tú has detectado. Si quieres, tengo aquí un kit, te lo puedo facilitar por si quieres hacerte las pruebas de ADN. Te viene muy bien explicado cómo tendrías que hacerlo, pues sacarlos del plástico, 30 veces frotarte por dentro de la boca, en lo que es el papo, con el mismo bastón otras 30 veces por el otro y repetir la misma operación con el otro gris. Ellos te van a mandar el resultado, sin más, pero con ese mismo resultado ellos se quedan en su banco de ADN. Y cada vez que entra una nueva muestra, lo que hacen es ir comparando con todas las que tienen. Si coincide, pues ahí ya tendrías, pues en este caso, a tu hermana. Esperemos. Todo esto se inicia en realidad por una denuncia masiva a través de una asociación, ANADIR, que se interpone en la Fiscalía General del Estado, de casos de todo el Estado, ¿no? De todas las comunidades autónomas, entre ellas bastantes casos de Euskadi. Muchas veces vienen los denunciantes con pocos datos, ¿no? O con pocas bases probatorias. Precisamente lo que vienen es a solicitarnos a nosotros que indaguemos, que investiguemos y que comprobemos, ¿no? Si se produjeron o no los hechos. En algunos casos se puede hablar de presuntos delitos de sustracción o de detención ilegal,
Y en otros casos pues se podía hablar o sospechar, ¿no?, de una adopción irregular, donde sin producirse un robo, sin embargo se hizo la adopción sin seguir el protocolo o las normas legales. Lo que ha venido a ocurrir en los últimos 6 meses, en el último año entre nosotros, es que ha cambiado el criterio cualitativo. Ya no se habla de irregularidades en las adopciones, ya se habla de robos. Todo el mundo da por hecho de que hay robos. Es más, hay quienes hablan de tramas entre médicos y entre hospitales y etcétera. Robos durante el franquismo, he dicho que no hemos acreditado ninguno, y yo creo que robos en la actualidad no hay tampoco absolutamente ningún caso acreditado con pruebas rotundas que al menos los tribunales de justicia hayan obtenido. Las exhumaciones de sendos féretros vacíos en los cementerios de Derio y Polloe en septiembre de 2011 y enero de este año provocaron una notable alarma. Los forenses confirmaron que no se habían encontrado restos humanos. Los Losa Ocariz tienen el dudoso honor de ser la primera familia guipuzcoana a la que la justicia autoriza a hacer una exhumación de la tumba donde debían reposar los restos de Rebeca, la que hubiera sido la octava hija del matrimonio. Eran tales los indicios de irregularidades que figuraban en los papeles recopilados que la Fiscalía no dudó mucho a la hora de investigar este caso. Cecilia, ¿cuándo empieza y por qué tu madre a sospechar que podrían haberle robado ese octavo hijo? Mi madre desde el principio tuvo una sensación muy fuerte de que algo no había funcionado bien, de que se le daban una serie de irregularidades, ¿no?, en este parto. Primero, que le pusieran una inyección para retrasar lo que era el parto en sí. Segundo, que luego se lo provocaran. Que de repente dicen que la niña nace bien y luego la tienen que trasladar de manera urgente. Que no quisieran enseñarle el bebé. Los medios de comunicación, el comenzar a hablar, pues es lo que hace que ella por fin nos diga todo lo que sentía, ¿no?, y todo lo que pensaba. Evidentemente el acceso a la documentación es muy complicado. Poco a poco se fue hablando con el cementerio, con registro, con la residencia sanitaria, con todos los actores, por así decirlo, que habían estado implicados en este asunto. Y bueno, con la documentación que recopilamos se redactó una denuncia que se presentó a mediados de mayo de 2011 en la Fiscalía de San Sebastián y fue admitida en 3 días, porque era tal los indicios de irregularidades que, vamos, que no cabía hacer otra cosa. Se produjo la exhumación. Fue una mañana de enero muy fría, tengo que decirla, porque fue fría no solo climatológicamente hablando, sino también por la recepción de las autoridades de las personas que estaban allí, ¿no? Y al final llegó un momento que le preguntaron a mi madre dónde estaba la caja. Mi madre le comentó que siempre la había puesto a los pies de su padre, que estaba allí, y entonces pues ya sacaron lo que había. ¿Qué es lo que había? Nada. Nada. Sacaron, un operario sacó unos restos. Entonces, algún hermano y yo también nos subimos en otra tumba porque queríamos ver, no queríamos que nadie luego nos contara, ¿no? Y ellos ya iban viendo, removiendo con la mano, y ahí no había nada, solo había un paño que nosotros lo hemos denominado siempre un trapo, como tomo despectivo, un trapo porque fue una tomadura de pelo, porque a mis padres les dieron un trapo para enterrar. Un trapo, y así nos lo comunicaron de manera oficial tanto el juzgado como el Instituto Anatómico Forense de San Sebastián. A partir de ahí nos vamos al siguiente caso, el de Polloe. En realidad, el féretro no estaba vacío. En el interior del féretro se encontraron unos residuos, una pinza del cordón umbilical, una pulsera de identificación, de las que se colocaban a los niños en aquel tiempo, pulsera que está sin cortar, sin abrir, sin romper, y una tela. En rigor hay que decir que había una tela en cuyo interior de la tela apareció el residuo, y en el interior de la misma tela estaba precisamente la pinza del cordón umbilical y la pulsera. Nos personamos en el Instituto Anatómico Forense, quisimos hablar con el responsable y su respuesta fue muy clara y muy contundente, y no hay que darle ya más vueltas, porque es que nos dijo que nunca había habido restos biológicos. Y eso es lo importante a día de hoy, que nunca ha habido un cuerpo, que mis padres enterraron una caja vacía. Hay algunos forenses que aseguran que debido a nuestro clima y a la humedad, el cuerpo de un niño más cartilaginoso podría desaparecer después de tantos años. Mira, permíteme, yo no voy a entrar en discrepancias entre un médico forense y otro. Yo no soy profesional en esa materia, pero yo no quiero que nadie se despiste, que lo importante
Lo importante, insisto una y otra vez, es que nunca hubo restos biológicos. Y eso no lo ha dicho la familia. Eso lo ha dicho precisamente el Instituto Anatómico Forense del País Vasco. Las exhumaciones realizadas hasta la fecha han arrojado la siguiente información. Se han hecho, que yo sepa, y puedo estar equivocado, 2, 4, 6 exhumaciones. Fíjense ustedes que en los 3 primeros casos el resultado es que no se recuperan restos humanos. Y creo que el término exacto es ese, no se recuperaron restos humanos. Porque no es lo mismo que no se hayan encontrado restos humanos que decir que el féretro estaba vacío. Es que no es lo mismo. Muchas familias que tienen dudas y no quieren esperar los trámites judiciales acuden a empresas que hacen exhumaciones privadas para asegurarse lo antes posible que el bebé que enterraron era el suyo o simplemente que en la sepultura hay restos. El nicho es fácil, se rompe la lápida exterior, se saca la cajita, si hay cajita, se saca, se abre y veamos lo que hay dentro. Lo que es más complicado es cuando estamos en sepultura de tierra. ¿Por qué? Porque son cuerpos que están enterrados hace ya 30 o 40 años y en tierra las cajas generalmente ya están todas descompuestas y hundidas. Con lo cual, si enterramos un bebé a medio metro o a 1 metro y por encima de la tierra se habrá hundido y la habrá, digamos, recubierto. Entonces, la excavación no es una excavación clásica de desenterrar una persona adulta, es una excavación bien de tipo arqueológica. Pincel, racleta y venga poco a poco y acotando y a cada paso que hay algo fotografiarlo, recogerlo por separado. En fin, que si bien una exhumación de una sepultura de un adulto para un traslado puede durar media hora, aquí podemos dar 2, 3, 4, incluso 5 horas. Ahí viene la dificultad a veces de no ver nada, porque de un palazo te llevas todo el cuerpo, rompes, y además los huesos tienen el mismo color prácticamente que la tierra, con lo cual si uno no está atento ni los ve. El profesor Armando González, doctor en biología de la Universidad Autónoma, es el mayor experto de España en restos esqueléticos infantiles. Los restos biológicos de un perinatal, de un individuo próximo al nacimiento, son menos resistentes al paso del tiempo que los de los adultos. El tejido óseo no es exactamente igual, no está cristalizado de la misma manera. Es más susceptible a los efectos del paso del tiempo. Y añade el doctor González que cuando el bebé es prematuro y con patologías, esa desintegración es aún más factible. Es la tipología de bastantes de los casos denunciados. Lo que está claro es que en un nicho, cuando se saca una caja, si está la caja entera, dentro, si ha habido un bebé, está dentro. Es imposible que se volatilicen los huesos, que se volatilice el cuerpo. Yo soy de los que piensan que no es imposible que se produzca una degradación del cadáver, en este caso perinatal, de forma completa, más aún si se trata de un prematuro. Eso no es imposible y aún menos en el País Vasco, donde los cambios climatológicos, sobre todo los cambios térmicos y de humedad, pueden hacer que se degrade tanto como para que lo que quede ahí sea un residuo prácticamente imperceptible. También puede ocurrir en condiciones muy extremas de agua, de lluvia, de que el cuerpo esté en posición cercana a la superficie, que se haya enterrado de forma no correcta, de que haya un suelo muy ácido, como los huesos, al final del cuento son carmatocálcico, se hayan podido disolver poco a poco y desaparecer. Puede ocurrir, pero son casos extremadamente raros, en condiciones climáticas de suelo muy extremas. Yo creo que en Euskadi no es el caso. Estas cunas que ves aquí son las zonas de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces son niños que por haber nacido pretérmino, porque son muy chiquitines o porque han tenido alguna enfermedad congénita que ha podido ser o no diagnosticada durante todo el embarazo, pues hace falta continuar su seguimiento. Si el niño fallece, ¿cuál es el procedimiento que sigue el hospital? Eso ha cambiado terriblemente también. Acuérdate cuáles eran los valores también que había en aquella época y cómo había, digamos, algo que se ha dado en llamar el paternalismo de la asistencia. Igual que a una persona se le negaba saber que tenía un cáncer, pues se organizaba toda una parafernalia entre el personal sanitario, la familia, todos para intentar evitar un sufrimiento. Muchas veces, si se pedía, se facilitaba, pero se hacía todo lo posible para que alguien desistiera de la idea de ver a un recién nacido muerto, y más todavía si tenía malformaciones visibles.
Cuando un bebé, un recién nacido, no superaba las 48 horas de vida, ni siquiera tenía derecho a inscribirse en el registro civil. Ahora sí, ahora un recién nacido, creo que a partir de los 500 gramos o de los 180 días desde la última regla, es decir, durante el embarazo, ya tiene una entidad jurídica. Y ya en el caso de que naciera y naciera muerto, habría que hacer un certificado de defunción, que entonces justo se veía pues como un producto del embarazo y se trataba pues como una víscera. Si una madre quisiera ver a su hijo que ha nacido muerto ahora mismo, ¿tendría algún problema? No. En absoluto, no lo podría ver sin pega alguna. Ningún problema. Cuando vemos que hay una alta probabilidad de que este niño que está en la incubadora fallezca, se va avisando y desde luego los padres están todo el tiempo que quieran para poder ir viendo incluso cómo son las últimas horas de vida del niño. ¿Podemos decir de una forma absolutamente tajante que es imposible robar un niño de un hospital público vasco a día de hoy? A mí no se me ocurre cómo se puede robar a un niño de los hospitales de hoy. Nos acercamos hasta la clínica Euskalduna, donde trabaja uno de los ginecólogos más famosos de Euskadi. José Gurrea no rehúye las preguntas sobre uno de los temas que está poniendo en el punto de mira a la clase médica. ¿Es fácil robar un niño de un hospital público o privado? Yo creo que es imposible. Y yo creo que esto que están hablando de los niños robados es un bluff que está trayendo muchos problemas y que donde hay mucha gente interesada, incluso económicamente. Mira, yo estaba allí en Cruces cuando alguna chica de 16, 18, 20 años, soltera, que no quería tener al niño. Pero es que entonces no había el recurso al aborto que hay ahora. Es que decimos, ¿cómo podía pasar esto? Hay que pensar en los años 70, cuando la sociedad era tremendamente cruel con las chicas que se quedaban embarazadas, cuando no las admitían ni en casa, cuando las tachaban de cualquier cosa, hasta de golfas. Y resulta que los novios se daban el piro, se las dejaban tiradas. Entonces no había pruebas de paternidad, es que ahora hay de todo y es difícil pensar en aquellos años. Pero yo he visto que llegaba una chica a Cruces, yo estaba allí, y que quería dar al niño en adopción y daba el niño en el paritorio, pero es que en el paritorio no se ocultaba nada, estaba el ginecólogo, yo estaba de médico interno y residente, el humilde residente, pero estaba el anestesista también, porque a estas chicas se las dormía, un poco por consideración para que no vieran al niño, para que no lo oyeran llorar, por un sentido de humanidad con la donante. O para estaba que, la matrona, y la receptora. O para que no se arrepintieran al oír No, llorar al niño. porque al fin y al cabo esas chicas luego permanecían ingresadas en Cruces, la que daba luz permanecía ingresada durante 2 o 3 días o 4 días y siempre podía decir que quería reclamar a su bebé. Ahora hay reproducción asistida, pero es que entonces no había. La reproducción asistida es de los 80 y las parejas estériles que querían tener un niño o un bebé, pues preferían tenerlo nada más nacer que ir a la inclusa, que la inclusa había en la casa cuna y al lado de la maternidad en Solocueche, ahí en Santuchu, había niños para adoptar. ¿Y por qué se prefería esto? Porque era el recién nacido y se lo llevaban directamente a casa, le daban los biberones fuera, teta no le iba a dar la adoptante. ¿Esos médicos, esas enfermeras que avisaban a las parejas estériles de que había algún niño disponible, cobraban algún dinero, tenían algún beneficio por ello? En la seguridad social no, porque el parto era público, no se podía cobrar, luego no tenía ningún gasto. En las clínicas privadas lo que hacían las adoptantes era pagar los gastos del parto de la chica que había ido allí expresamente. Las chicas que iban a una clínica privada es que no querían que se enterase nadie y no querían ir a un sitio público, porque en el sitio público, en el Hospital de Cruces o en Basurto, en donde fuera, pues nos enterábamos todo el mundo, claro. A mí cuando hablan de esta monja, digo, pero si el acta de nacimiento lo firmamos solo los ginecólogos, no lo puede firmar nadie más. Nosotros somos los testigos de que hemos asistido a ese parto. Luego, con ese acta de nacimiento, donde es verdad que estaba falseada, porque no poníamos el nombre de la madre verdadera, sino de la madre adoptante, con ese acta de nacimiento se iba al registro civil. Y en el registro civil, al día siguiente, con el acta de nacimiento, consta la madre y consta el marido de la madre. Todo esto suena como si fuera un cúmulo de irregularidades, pero consentidas. Mira, en aquel tiempo, Iñaki, yo he firmado
Yo no asistía a estos partos porque era residente, lo asistían los jefes. Pero cuando atendíamos los partos y las mujeres en aquel momento, una mujer de Lequeitio, de Ondarroa, de Bermeo, te decía que él no quería que inscribiera a su niño nacido en Cruces, Baracaldo, como eran todos los niños casi de Vizcaya, le firmábamos que había nacido en su casa. Y lo firmábamos todos. Luego cambió la ley y se dejó que los padres inscribieran a sus niños en el sitio de residencia suyo. Hacíamos una falsificación de documento público. Sí. Yo lo hacía diciendo que habían nacido en su casa. Y el ginecólogo que atendía y que lo ponía a nombre de la madre que no había dado a luz, hacía una falsificación de documento público, pero con la mejor intención. ¿Pero la ley entenderá esto? Ya veremos. Mercedes Serrán de Gras, una mujer muy bien relacionada de la sociedad vizcaína, comenzó sus primeros pasos en la maternidad, organismo oficial del que dependían las adopciones en los años 50 y 60. En 1969 crea la Asociación María Madre, que se definía como una sociedad sin ánimo de lucro que tenía como fin resolver las consecuencias que surgían de las relaciones sexuales ilícitas. Jóvenes embarazadas que no querían o no podían tener a sus hijos acudían a las casas de acogida de Mercedes Serrán, donde se las proporcionaba un hogar hasta que dieran a luz. Tras el parto, Mercedes gestionaba las adopciones de esos niños con familias que no podían tener hijos. Se baraja la cifra de unos 2.000 niños los que pudieron mover en estas casas de acogida para embarazadas. En este edificio, Mercedes Serrán de Gras, una mujer muy bien relacionada de la sociedad vizcaína, tenía uno de sus 8 pisos nido. Lugares en los que mujeres jóvenes, embarazadas y muchas de ellas sin recursos, podían vivir hasta dar a luz. Es el caso de nuestra próxima invitada, Dolores Chumillas. Ella pasó por este piso en 1978. Me enamoré de ese hombre, me dejó embarazada y cuando me dejó embarazada me dijo que no me quería y que me casara con otro hombre. Lo de las cosas de los bebés, yo ni sabía cómo venían al mundo los bebés, con 30 años que tenía. Dolores llegó desde Murcia a Bilbao embarazada y con una situación personal muy complicada. Huyendo de una relación se encontró en la capital vizcaína sola, desamparada y con el cielo como techo. Un día me fui a una iglesia que estaba muy cerca, que se llamaba la iglesia de San Nicolás, y me senté en un banco y me puse a llorar. Y entonces pasó un cura. Dice, pues yo conozco a una señora que tiene pisos de acogida, una tal Mercedes Gras. Dice que tiene pisos de acogida en chicas que están en circunstancias como usted, que no tienen a nadie. Pues yo vi los cielos abiertos. Digo, pues bueno, por lo menos tengo un techo y comida, pensaba yo, ignorante de mí. Y a mí esa señora, la primera vez que la vi, me impresionó mucho de verla. Ella tenía allí fotos con Franco, tenía fotos con gente muy poderosa. Habíamos como unas 15 o 20 embarazadas. Como yo no tenía para comer, me hacía que hiciera la limpieza del piso de acogida de todas las que habíamos allí. Llegué a reunir 12.000 pesetas para el parto, que era lo que me pedían. Y yo, una vez que empecé con Dolores, que fue un 13 de febrero de 1978, a las 6 de la mañana, me duché y como San Francisco Javier, en la calle Gordoni, número 12, estaba tan cerca, me fui andando, que estaba nevando. Y estuve desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde que nació la cría. A mí me durmieron. Luego otro día llegó Mercedes Gras, dice, Lola, has tenido una niña. Digo, pues yo quiero mi hija, quiero mi hija. Dice, eso se lo dice a la hermana, me estoy. Y le dije, hermana, quiero ver a mi hija. Y entonces me la llevó y la tuve en mis brazos, era preciosa. Tenía 4 kilos, rubia, muy bonita, era preciosa. Yo a los 3 días de estar en el hospital, esta mujer me echó a la calle y me dijo que tenía que irme al pueblo a pedir ayuda a mi familia. Me dijo mi madre, ¿has parido, no? Digo, no, sí, tú has parido. Pues yo no quiero prostituta aquí en mi casa.
le pedí ayuda a mi hermana esta que vive aquí abajo, a una tía que tengo en una residencia, pues llego y me voy a la clínica directamente. Digo, vengo por mi hija y entrego mi DNI. Dice, usted no ha tenido aquí hija ninguna. Digo, ¿cómo que no he tenido hija ninguna? Si la tuve la semana pasada. Digo, que salga la hermana me estoy. Dice, la hermana me estoy no la puede usted atender. Y usted aquí no ha tenido hija ninguna. Entonces me fui al piso de acogida a hablar con esta señora. Y cuando llegué a hablar con Mercedes Gras, el portero me dijo, usted no puede subir aquí a nada, se puede ir usted a su pueblo cuando quiera. Y me habían quitado la cría. Me gustaría hablar también de las famosas casas nido, como la de Mercedes Herrán de la Gras. ¿Eran conocidas? ¿Vosotros los médicos conocíais estas casas nido? Estas organizaciones religiosas o no religiosas, que tenían sin ánimo de lucro, que tenían esas casas para acoger a las mujeres que venían de los pueblos de la España profunda, donde eso no se toleraba, yo creo que realizaron una magnífica labor. En caso de quedarse con los niños, se quedaban con los niños y tenían en la casa cuna. Y trabajaban, y les buscaban trabajo para esas chicas. Y le cuidaban los niños mientras ellas salían a trabajar, se hacían un porvenir, se buscaban un trabajo y se independizaban. O sea que eso ha existido hasta el año 80 y tantos. Allí no salía nadie con el niño. Yo las veía salir sin niños. No sé, esto era un comercio que esta señora tenía. Era un comercio de mujeres desamparadas, como en el caso mío éramos todas, y se aprovechaba de nosotras. Vendía a los críos y ella se hizo millonaria. Pero es que ahí no iba sola ella, iban curas, iban monjas, iba mucha gente, eso era una red. Allí no hablamos nosotras nunca de que nos iban a quitar los niños ni de dar los niños, ninguna. Y ya después la búsqueda fue intensa, hasta que vivió esta señora llamándola por teléfono que dónde estaba mi hija, y ella me contestaba que yo nunca la vería. De tu hija está en las mejores manos, tú nunca la verás. La estuve llamando hasta que murió. Pero esta señora nunca me dijo dónde estaba mi hija. Y así sigo ya 35 años. Sigo buscándola, pero no tengo esperanza de encontrarla, porque no sé ni dónde la dio, ni dónde está. Lo que hicieron conmigo es imperdonable. Es imperdonable. Santiago, ¿cómo te enteras de que eres adoptado? Yo lo he sabido desde siempre. A mí es una cosa que me lo han contado mis padres y no tengo el recuerdo. Supongo que desde antes de mi capacidad de recordar. Cuentan mis padres que con 2 o 3 años ya me lo habían comentado. ¿Fue una adopción regular la tuya? Sí, fue una adopción de acuerdo a la ley del 70 y legal en todos los sentidos. En Bilbao se había puesto en marcha una asociación que se llamaba María Madre, que gestionaba Mercedes de Gras. Entonces, eso había sido pues en el 69. Yo nazco en el 71 y en medio el ginecólogo que trataba a mi madre, que vieron el problema de esterilidad que tenían, le pone en contacto con Mercedes de Gras como una alternativa a tener hijos de forma biológica. ¿Cómo funcionaban exactamente estos pisos? ¿Qué servicio daban? La madre desaparecía de su entorno, pasaba el embarazo y una vez había resuelto su problema volvía y normalmente contaba que el niño había muerto para evitar a quien pudiera saber que estuviera embarazada, para evitar cualquier tipo de problemas o de preguntas. Supongo que esa forma de actuar hará que no existan muchos registros a través de los cuales muchos hijos que hayan sido adoptados puedan buscar a sus madres biológicas. Desgraciadamente los registros sí han existido, el problema es que se han deliberadamente eliminado. Porque lo que ocurría es que cuando una mujer daba luz ya en los 70, daba luz en un hospital normalmente, en la mayoría de los casos. Y un hospital, cuando entra un paciente que puede morir, porque un parto puede haber un accidente y puedes morir en él, lo que ocurre es que registra los datos de la persona que entra y registra un parto, porque registra los datos médicos. Por lo tanto, en el libro de partos aparecen las madres. El problema es que los libros de partos han desaparecido. ¿Por qué y quiénes pueden haber hecho desaparecer esos libros? Pertenecemos a un conjunto que yo denomino los hijos del pecado. Había una demanda por parte de muchas de las madres que dejaban los niños en adopción y no querían que aquello quedara un rastro, y había un interés normal en los padres que adoptaban en que tampoco, o sea, no tienen mayor interés en conservar ninguna información de los padres biológicos. En realidad los únicos interesados somos los propios niños adoptados los que tenemos interés en esto. ¿Encuentras a tu madre biológica? Yo tengo la suerte de encontrar la aguja en el pajar. Y aunque habían borrado todos los rastros, pues se da la circunstancia que tengo una hermana que nace un año después que yo, que
hace como 10 años se entera que tiene por ahí un hermano biológico, que empieza a buscarlo antes que yo, y que cuando yo me pongo a buscar nos encontramos en distintos foros de internet en los que afectados de Mercedes de Gras y María Madre nos encontrábamos. Hicimos unas pruebas de ADN y nos dio un resultado de una probabilidad de ser hermanos de padre y madre de forma conjunta de un 99,99974 o algo así. O sea, Santiago, ¿cómo es conocer que uno tiene una hermana y encontrarse con ella? encontrar gente con quien tienes una reacción biológica cuando tú eres adoptado y no la has conocido es algo increíble. La primera vez la tienes cuando tienes un hijo. Para los adoptados tener un hijo es algo muy distinto o tiene un factor distinto y especial que no tiene para el resto de personas. Y es que es la primera vez que se encuentran con alguien con quien comparten una parte genética y bueno, pues todo lo que eso conlleva. Después descubrí a mi hermana, en el mismo día conocí a mi padre. Es un gran shock encontrar que hay todo un mundo que ha estado viviendo paralelo a ti, pero totalmente separados y escondidos el uno del otro. ¿Tu padre trató de dar contigo? No, mi padre fue parte de los decisores de darme en adopción y bueno, pues en un momento determinado sí ha hecho cierto, porque fue quien le contó a mi hermana que yo existía, por lo tanto, en cierto modo abre la puerta a esa búsqueda, pero él entendió que hace 40 años tomó una decisión y ahora mismo intentar darla para atrás no tiene ningún sentido. O sea que en su caso no hay un sentimiento de culpa o algo parecido. Pues eso tendrías que preguntárselo a él. Supongo que es muy difícil dar un hijo en adopción y no tener algún sentimiento de culpa, ¿no? ¿Mantenéis un contacto después de ese primer encuentro? Sí, mantenemos contacto y bueno, yo he ido conociendo al resto de la familia y bueno, pues ha sido una forma de encontrar cosas de mí mismo o de construir mi propia identidad. Últimamente, Santiago, se han multiplicado las denuncias por bebés robados. Yo no sé a ti qué te parece esta casuística última. Me parece terrible que existan bebés robados, o sea, me parece una auténtica barbaridad. Y me parece aún más terrible que el oscurantismo que ha habido en torno a la adopción haga que ningún adoptado tenga la capacidad de saber si es robado o no, salvo que se enfrente en su momento vital en el que esté con reencontrarse con su familia biológica y preguntarles qué pasó. No está preparado nadie para esto. No está preparado el adoptado porque nadie le ha enseñado, pero menos aún está preparada su familia adoptiva para entender esta búsqueda y descubrir que ha robado, y menos aún está preparada esa familia a quien le robaron un niño para comprender y para, de alguna manera, empatizar con la realidad del adoptado, porque están buscando que vuelva en cierto sentido muchas veces, y eso no puede ser, porque nosotros tenemos nuestra vida. Hoy en día prácticamente todos los adoptados de los años 70 y 80 tienen esa sospecha, menos los que hemos encontrado. Por lo visto hay historiales que se han perdido, otros se queman, porque cada 15 años deben hacer limpia los hospitales. ¿Esto todo es irregular también? ¿El hecho de no poder acceder fácilmente a los historiales clínicos? Pues no siempre es irregular. O sea, a veces efectivamente los archivos, los historiales, etcétera, pues no se conservan. Lo que sí está claro es que en la medida que se conserven archivos, esos sí que se tienen que facilitar a los afectados. Eso está claro, ¿eh? Lo que no se puede hacer es ocultar información. Parece como que antes no se empleaba demasiado rigor a la hora de rellenar los informes médicos. Pues sí, a veces ocurrían esas cosas, ¿no? Que muchas veces en los registros o en las historias clínicas pues no se seguía correctamente, no se hacían constar las cosas correctamente. A veces se omitían voluntariamente datos, precisamente en esos supuestos de adopción, por esa idea equivocada hoy en día, pero que entonces se veía de otra manera. ¿Se le dedicaba menos tiempo a rellenar un informe en aquel entonces que ahora? Sí. Seguro, porque no había reclamaciones apenas médicas. Hoy en día estamos rellenando papeles y papeles y papeles por temor a las reclamaciones médicas. Si los ginecólogos de mi edad, de más de 60 años, que hay en toda España, tuvieran la tranquilidad de que nadie les buscaría las vueltas, dirían esto que yo estoy diciendo, porque yo estaba allí. O sea que hay temor entre la clase médica... Sí, a que le digan que colaboró en el robo de niños, en tal, no sé qué. Es que se está creando un lío que yo creo que es absolutamente erróneo. ¿Y crees que llegará al punto de que se pidan responsabilidades legales incluso a los médicos que allí estaban presentes en aquellos partos? Con todo este lío que está viendo, a la justicia solo ha llegado una monja. ¿Qué carajo iba a firmar esa monja que no atendió el parto? Dice, el parto lo atendió el director de la clínica. No, el ginecólogo que atendió. Escoltada por la policía, que a empujones le ha abierto paso hasta el coche, ha salido Sor María de los juzgados de Madrid. ¿Por qué no nos dejáis que la veamos? La monja de 80 años estaba llamada a declarar
tras la denuncia de esta mujer, María Luisa Torres, que asegura que le robó a su hija Pilar tras dar a luz en 1982. Hoy en día sobreviven niños que pesan 600, 500, 600 gramos y entonces los de 1,5 kg apenas sobrevivían, porque la neonatología de los pediatras ha mejorado enormemente. ¿Alguna de esas jóvenes madres se le pudo llegar a decir que su hijo había muerto? Pero puede ser que muchos hubieran muerto. Ten en cuenta que los niños muertos no se inscriben en el registro civil. Hasta que no pasan 24 horas, un recién nacido no se le considera persona. Y eso es el Código Civil español que ha durado hasta hace 3 o 4 meses. Un niño, si nace muerto, es un mortinato, no entra dentro del registro civil, no consta como hijo del matrimonio, no consta, pero los padres lo pueden ver, por supuesto, y deciden. Y muchos niños que han abierto las tumbas y dicen que no están, es que no se enterraban, es que simplemente se incineraban como material pues que de mortinatos de muy poquito tiempo. Hoy en día se entierra de todo. Antes de ayer me han dicho que en la funeraria de Bilbao han enterrado a un tío una pierna que le han amputado. Pero hombre, ¿a dónde vamos a llegar? Los hospitales y las clínicas incineraban o enterraban el cadáver del niño sin el consentimiento de los padres. ¿Esto era legal? No. Hombre, evidentemente a un bebé hay que o incinerarlo o enterrarlo. Si se hacía sin su consentimiento, pues hombre, quizás se hacía pues de buena fe, entre comillas, pero desde luego no era legal. La apertura del panteón de la familia Ocariz ha tenido lugar esta mañana aquí en el cementerio de Polloe. En la exhumación ha estado presente la familia de Mercedes Ocariz, una madre donostiarra que quiere saber la verdad sobre su hija, que dio a luz en 1977. Claro, el propio día de la exhumación, mi madre decía, si de repente está ahí, y le dijimos, pues fenomenal, o sea, si es que lo que queremos, porque esto termina aquí, y ya sabemos que pudo haber una serie de irregularidades, pero que está aquí, ojalá hubiese sido así. Entre muchos informes médicos que ya no existen, entre muchos historiales contradictorios y entre que muchos de los médicos que participaron en esos partos ya no están, ¿será posible llegar a conocer realmente la verdad de lo ocurrido? Bueno, es un tema complejo, esa es la palabra, ¿no? Pero para eso tienen que estar los jueces, los fiscales, la Policía Autónoma Vasca, investigando para esclarecer. Puede que todos no sean casos de bebés robados, pero sí que hay un porcentaje altísimo y hay muchísimas denuncias y se están investigando. Y ejemplo de ello, por desgracia, somos nosotros. Nosotros sí que podemos decir que nuestro caso es un caso de un bebé robado. Muchos médicos dicen que se confunde el tema de los bebés robados con adopciones con irregularidades. Bueno, o sea, mira, voy otra vez a insistir en la misma idea. En nuestro caso, mi familia no tenía ninguna necesidad de dar a un hijo en adopción. Por suerte, mis padres eran unas personas con cierta posición económica. Rebeca era la número 8, pero es que posteriormente tuvieron 2 hijos más. O sea, no tuvieron esa necesidad de dar en adopción a ningún niño. O sea, mis padres querían todos los hijos que tenían, todos. Y como mis padres, muchísimas familias. Es una manera también de enmarañar y de crear ciertas teorías que no son reales. Puede que haya casos que familias, no lo sé, se vieran en una situación determinada. No soy quien yo para juzgar y no voy a analizarlo. Estamos hablando de denuncias, de casos serios. Yo creo que han existido irregularidades en las adopciones. Y otra cosa distinta de las irregularidades en las adopciones son las adopciones irregulares. Esto parece un juego de palabras, pero hay que ponerle detalle. A partir de aquí, las irregularidades han podido ser simplemente administrativas, de muchos tipos. Que el ginecólogo que firmó los papeles no estaba el día del parto allí, puede ser. Y que el ginecólogo solamente acudía cuando se complicaban las cosas, puede ser, sería una irregularidad, por ejemplo. Otra cuestión es que las irregularidades sean delictivas, en compra, en venta, en engaño, en abuso, en aprovechamiento de la mujer desvalida en ese momento, que quizás se le obligó a mirar para otro lado porque no era el siglo XXI, eran otros tiempos, recordemos que entonces no se podía abortar y por lo tanto en ocasiones incluso los médicos lo que decíamos es no te preocupes, llegas al final de la gestación, luego el niño lo entregas en adopción y ya está. Euskadi y especialmente Guipúzcoa ha sido una de las zonas donde más casos de presuntos bebés robados han salido a la luz. La rabia de muchas familias por no saber la verdad
contrasta con algunas opiniones que creen que se vive una psicosis que nada tiene que ver con lo que en realidad ocurrió. ¿Hay algún caso en el que se sepa, sin duda alguna, que se trata de un bebé robado, de los investigados en Euskadi? A mí no me consta. Tenemos casos de exhumaciones donde se ha comprobado en 3 casos que no había restos. Hombre, eso es un indicio muy fuerte de que ahí no se enterró a nadie. Si no queda ningún resto, vamos a ver si existe alguna posibilidad científica de que se enterrase a alguien y no sé, por la razón que sea, pues se desaparecieran los restos de manera natural, ¿no? Vamos a decir así. En todas las exhumaciones, tanto de Euskadi como fuera de Euskadi, siempre que hemos exhumado, siempre hemos encontrado restos humanos y de bebés, ¿vale? Hay que tener en cuenta que cuando nosotros actuamos porque hay una duda. En las familias en las cuales se les dice el resultado y el resultado que el bebé es lo que es, pues ya finalmente pueden cerrar una página de su vida, pueden hacer un funeral completo, emocional sobre todo, y se vuelve a reinhumar al bebé y se va a hacer una pequeña ceremonia y se cierra ya la herida que tenían ya desde hace mucho tiempo y esta duda que tenían. En las familias en las cuales no corresponde el bebé al que tenía que estar, pues ahí es una decepción porque se confirma que realmente su hijo puede estar vivo y está en paradero desconocido, y al mismo tiempo pues emprenden una lucha aún más feroz, porque ahí sí que se sienten completamente engañados de que realmente ha habido un robo, que le han quitado su hijo y que además la han engañado dándole un bebé que no le corresponde. Hasta ahora no hemos llegado a encontrar ningún caso en Euskadi en el cual había un bebé que no correspondía a sus padres. ¿Podemos hablar de una trama de bebés robados? El concepto de trama no es un concepto que esté en el Código Penal. En el Código Penal se habla de organización, de grupo criminal, ¿no? Hombre, trama, si lo entendemos desde una perspectiva, vamos a decir, sociológica, periodística, pues quizás se podría hablar de una trama. Pero desde un punto de vista penal todavía no existen datos, ¿no? Es más, es que todavía ninguna de las denuncias que se han interpuesto, al menos en Euskadi, todavía tenemos elementos suficientes para hacer una imputación, una acusación contra alguna persona. Tenemos conocimiento de que ha habido 2 imputados, si no me equivoco son un ginecólogo y una matrona. Sí, 2 han declarado como imputados. Sí. O sea, claro, una cosa es el declarar como imputados, donde efectivamente ya se imputa a alguien, hay una primera declaración donde ya se le imputa, pero de ahí la fase posterior sería ya una acusación formal para entrar en fase de juicio, ¿eh? Y eso es lo que no hemos pasado, a esa fase de juicio, ¿no? Nosotros hemos tenido denuncias por robos de bebés y hemos tenido denuncias por falsificación de documentos. Yo he podido ver muchas y he podido ver datos en los que para mí la historia es coherente. No lo sé, los jueces dirán. Yo, hoy por hoy, con la información con la que cuento y con la que he podido observar, me cuesta muchísimo comprender que hubiera una organización para robar bebés y hacer un mercado de donaciones. ¿Por qué entonces se ha hecho tan grande esta denuncia de los bebés robados? Hombre, en mi opinión, hablamos de algo muy serio, Una persona que toda su vida ha pensado que tuvo un niño o una niña que falleció y ahora alguien le dice que con alta probabilidad eso era que alguien le quería robar el niño para entregarlo a otra familia. Si me ocurriera a mí eso, no dormiría esa noche seguro. Y a eso se ha juntado que, como hemos hablado también antes, la documentación en aquella época que no estaba legislada y a la que no se le otorgaba el valor que le otorgamos hoy en día, hace que algunos cabos queden sueltos. Yo entiendo que haya preocupación. Cuando hemos encontrado información posterior que creemos que era importante también, hemos ido a la Fiscalía para ponerla a su disposición y está abierta a la Policía Judicial. Y tenemos mucho interés en que se aclare todo esto porque creemos que las cosas se han hecho siempre mucho mejor de lo que se puede deducir a raíz de todas estas informaciones. Lourdes, ¿en qué condiciones se produjo tu adopción? Bueno, pues a mi madre biológica le dijeron que yo había muerto y a mis padres adoptivos les dijeron que mi madre biológica había muerto. Entonces, engañaron a las dos partes, por lo tanto. Engañaron a las dos familias. Es que nadie tiene por qué jugar a ser Dios. Se han jugado con mi vida, con mi futuro, con todo. Lourdes sabía desde los 8 años que era hija adoptada.
Ha sido una niña muy querida, cuidada y con una relación excelente con sus padres adoptivos. Nunca imaginó el suplicio que iba a tener que pasar, años después, al descubrir la realidad de su vida y tener que enfrentarse al reencuentro con una madre biológica que pensaba que su hija había nacido muerta. Me caso muy joven, entonces tengo que ir a pedir una partida de bautismo. Entonces, en la partida de bautismo, como aquí se puede comprobar, pone que tengo un nombre que no me corresponde y unos apellidos de mis padres biológicos que no corresponden. De hecho, es que no sé quién son. En Diputación de Vizcaya nos dicen muy amablemente que salgamos por donde hemos entrado porque el pasado no hay que remover, porque da la casualidad de que en la partida de bautismo aparecen dos apellidos que, según la chica de Diputación, son influyentes en Bilbao y que no hay que rebuscar que no hay que mover la mierda. Esa es la información que te dan en la Diputación de Vizcaya. Pero ¿qué pasa? Que a raíz de luego la investigación, los apellidos que aparecen en esta partida del registro civil no tienen nada que ver con los datos de mi madre biológica. Veo que se me cierran las puertas de los notarios de Bilbao, de Diputación de Bilbao, pues me decido a contratar a un abogado. Voy a una abogada especialista en adopciones, le comento mi caso que quiero investigar, ella manda un escrito a Diputación y a la vuelta de 6 años consigo los datos de Diputación de Vizcaya, con los datos de mi madre biológica. ¿Has preguntado a tus padres alguna vez más detalles de tu adopción? Sí, ¿Cómo se produjo? Tuve una temporada que a mi madre, a la pobre, la volvía loca. Y ella siempre me ha contado que les llamaron un día de la maternidad de Bilbao y les enseñaron 3 niños, 2 niñas y un niño. Y me cogieron a mí, no sé si era porque era más guapa o por qué, pero me eligieron a mí. Una adopción tan irregular, por lo menos Sí. a los ojos actuales, ¿cambió un poco la relación con tus padres adoptivos? No. Yo tuve la desgracia de que mi padre adoptivo se murió cuando yo era muy pequeñita y me adoraba, o sea, para él era lo más. Y luego con mi madre muy bien. Si mi madre adoptiva se entera, bueno, ahora no porque está muerta, pero si se llega a enterar de que le mintieron, o sea, yo creo que solamente del susto se hubiera muerto. ¿Cómo fue saber que tu madre biológica estaba viva? El primer contacto fue sin mediadores ni nada. Fue no frío, pero fue difícil, fue muy difícil. A esa señora le han hecho creer durante 40 años de que su hija había muerto y también ella lo ha tenido que pasar muy mal. No encuentras a un bebé, lógicamente. Encuentras a una persona ya hecha derecha con su familia, con su vida. Entonces el encuentro fue frío. Yo sé que ella me quiere muchísimo. Yo lo sé que ella me quiere. Pero quizás mi cariño hacia ella todavía no lo he desarrollado como una verdadera hija. Tu madre es una mujer que probablemente ya tenía su familia y de repente se encontró con otra, se encontró con una nieta, se encontró con que tenía una hija viva. ¿Cómo lleva ella todo esto? Con pena, porque no se puede... Porque ha perdido nuestra vida. Claro, se ha perdido nuestra vida, se ha perdido sus nietos, se ha perdido su bisnieta. Han engañado a una familia biológica, han engañado a una familia adoptiva, pero que no se nos olvide que ella, en este caso, es la que ha sido movida. Alguien tiene que pagar por todo esto. Yo me quedo asustado de jóvenes de 28, 30, 35 años que están acusando a sus padres adoptivos, que les han dado todo menos parirlos, claro, eso es evidente. Les han dado la carrera, los estudios, las cosas y tal, de ser ladrones de niños. Yo no lo entiendo, tamaña ingratitud. Luego creo que en algunas mujeres que están diciendo que le robaron al niño, están buscando una justificación moral a algo que les cuesta mucho asumir, pero que lo hicieron, porque las circunstancias eran lamentables para ellas. Una chica de 16 años que vino aquí, a mi clínica, a interrumpir el embarazo, pero como era menor de edad necesitaba la firma de su madre. Ella consideró que su madre y sus padres jamás le hubieran permitido interrumpir el embarazo y siguió el embarazo. Y la vi cuando estaba ya prácticamente a punto de dar a luz con 9 meses. Y vino con su mamá, que era paciente mía. No quiso quedarse con el niño bajo ningún concepto. La que iba a ser la abuela del futuro niño, queriendo quedarse con el bebé. La abuela quería quedarse con el bebé por encima de todo. Le decía a su hija, déjame tu niño, yo te lo cuido. No hubo forma, Iñaki.
Ese es el drama más gordo que he visto yo, o sea, justo al revés, darlo en contra de la voluntad de la abuela. Y es tremendo, es que se hacen cosas que son tremendas, Iñaki. ¿Con qué tipo de dificultades nos hemos encontrado a la hora de investigar todos estos casos de bebés robados? Hombre, la dificultad fundamental es el transcurso del tiempo, ¿eh? Y luego la falta a veces de pruebas, más allá de las sospechas, que a veces hay que indagar dónde se encuentra ese supuesto bebé robado, porque claro, puede ser una persona que se da en adopción, si ha nacido en Bilbao o en Euskadi, pues igual se ha dado en adopción irregular a un matrimonio de Valencia o a un matrimonio de Barcelona. Creo que el más nuevo es un caso del año 93 incluso. Sí, me suena, vamos, no sé exactamente la fecha, pero sí, hay algún caso muy reciente, sí. ¿Este será más sencillo de investigar? Pues sí, por las fechas sí, son casos más sencillos, lógicamente, y los testigos, la mayoría estarían vivos. Porque hasta ahora los adoptados éramos escoria. Tú cuando decías yo soy adoptada, la gente te miraba como un bicho raro. Yo no he denunciado jamás, ni lo pienso hacer, ni a mi madre biológica ni a mis padres adoptivos. Yo denuncio a las instituciones porque son ellas las que han jugado con nosotros. Los médicos, matronas, miembros de agrupaciones religiosas aseguran que se le está demonizando con todo esto, que actuaban de buena fe, que no había mala fe en sus actos. Vale, me parece muy bien la respuesta que ellos tienen. Para ellos pueden estar actuando de buena fe, pero no deja de ser un delito lo que han hecho. ¿Creéis que había una trama? Desde luego Yo creo que sí. Desde luego que sí, sin duda. O por favores, o por dinero. No lo sé, pero es que nadie tiene ese derecho a hacerlo. A tenor de todo el sufrimiento que te ha supuesto esto, no sé, Lourdes, ¿hubiera sido mejor no saber nunca nada? No. Cecilia, ¿en qué punto está la investigación ahora mismo? Pues bueno, la Ertzaina sigue haciendo su trabajo, nosotros estamos personados con nuestros abogados, esa es una parte también complicada, hay que dejar trabajar tanto a la Ertzaina como a la jueza que hagan los pasos pertinentes. Y bueno, nosotros también tenemos por otra parte otro compromiso muy importante, que es localizar a nuestra hermana, sobre todo a las chicas del 77, del mes de julio, agosto, vamos a abrir esa horquilla de tiempo, ¿no? Que si tienen dudas, que por favor se hagan una prueba de ADN, porque hay un banco con las ADNs de las familias que están en la asociación y se pueden cotejar, ¿no? Se pueden entrelazar y bueno, quién sabe, quizás algún día, como en otros casos que se dan, que están apareciendo pues hijos y se encuentran madres, pues a nosotros también nos gustaría encontrar a nuestra hermana. Tienen muy mala suerte las personas que están implicadas en esto, porque si quizás alguien se podía quedar sentado, la familia Los Ocariz, si algo no somos, es eso, pasivos. Somos unas personas con mucho empuje y no vamos a parar hasta encontrarla. Yo creo que las víctimas, los afectados que tengan, el mensaje que les transmito es que desde la justicia vamos a hacer todo lo posible para llegar hasta el final, para que se comprueben los hechos, pero que por otro lado que sean también, que comprendan, ¿no?, que son hechos de difícil prueba y que probablemente pues a veces pues no podamos obtener toda la verdad, ¿no? No termino de ver de que existan robos. Y digo claramente, y aún menos en la sanidad pública que conozco formalmente organizada, donde se hace no solo muy difícil, sino prácticamente imposible, empezar a robar niños en el sentido de quitarlos de madres que sí querían tener el niño, que sería robarle el niño a una madre. Me parece eso prácticamente imposible. En todo caso, si yo estuviera equivocado, porque efectivamente se llega a otro punto de la investigación, asumiré esto y para mí representará, incluso, lo digo con tristeza, la mayor decepción que me provoca la medicina a la que pertenezco. El tráfico de seres humanos mediante el robo de personas indefensas me parece el crimen más grave del que yo haya tenido noticia en la sociedad en la que vivo. Los presuntos casos de niños robados son cada vez más numerosos. Las dudas se han apoderado de tal forma de las familias afectadas que solo esperan impacientemente alguna prueba que arroje luz sobre los casos. Y mientras, el tiempo pasa, pero esta espera habrá merecido la pena si al final del túnel se encuentra la verdad.